9 y 8 está con nosotros Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Unai, gracias por acompañarnos esta mañana. Nada, encantado de estar aquí. Buenos días. Sobre todo después de ese congreso en el que ha sido de los más protagonistas de los últimos años, sobre todo en esa dialéctica en la que se pudo entrar a debatir, ¿no? Gracias a que había un debate muy fuerte sobre la reforma laboral, pero hay que daros la enhorabuena por el congreso sobre todo. Sí, porque hemos salido con un nivel de cohesión interna muy importante. Creo que elegir los órganos de dirección con un 94% de apoyo pues es muy relevante en la historia de Comisiones Obreras, y luego es verdad que en los días del Congreso pues se generó una polémica que de alguna manera fue externa, ¿no? Porque vino producto de algún cruce de declaraciones dentro del gobierno, pues que situó al Congreso en el medio del foco mediático del país, ¿sí? El motivo era la reforma laboral, una reforma laboral que de un lado y de otro siempre dicen, bueno, la realidad es que está firmado en papel, es decir, que hay dos partes que firmaron que eso se iba a producir. ¿Cómo veis desde Comisiones Obreras todo el debate 2 años después de que se firmara, se pusiera por escrito que se iba a hacer esa reforma laboral sí o sí? Ahí no había matices. Bueno, hay un acuerdo de gobierno que dice lo que dice en efecto, pero luego hay una mesa de diálogo social en la que venimos trabajando en los últimos años incluso, ¿no? Porque esta es una negociación que viene de lejos, viene del gobierno cuando Madalena Valerio era la ministra de Trabajo. No llegamos a concluir la negociación porque llegaron las elecciones anticipadas. Continuamos con esa negociación con la ministra Yolanda Díaz, pero llegó la pandemia y una vez más se cambió de alguna manera la agenda, y por tercera vez estamos en resolver lo que yo creo que es una necesidad para el país, ¿no? Y es una corrección en profundidad de una reforma laboral que se hizo en el año 2012 y que se hizo fundamentalmente para provocar una devaluación interna de los salarios en España, y que creo que no es lo que necesita ahora mismo el país, ni en términos de justicia social, de redistribución salarial, ni en términos de eficacia económica, porque yo creo que las medidas de la devaluación interna de hace una década han sido ampliamente superadas por una salida a la crisis muy distinta como la que estamos viviendo no solo en España, sino en Europa entera, ¿no? Hay quien, haciendo de abogado del diablo en toda esta historia, o de abogada del diablo, puede decir, ya, pero con esta ley hemos conseguido volver a 20 millones de ocupados, y utilizando determinadas herramientas, gracias a todo el posicionamiento que desde el diálogo social y a la ministra, ¿no? Con esos ERTEs famosos de se van a hacer famosos, se ha conseguido recuperar el empleo, aunque la economía no crezca, que es la primera vez en España en los últimos 40 años en el que no necesitamos un crecimiento del 2% para generar empleo de una manera muy agresiva en el plano positivo, muy fuerte. Entonces hay quien puede decir, oye, si en esta fotografía el empleo está funcionando, no toquemos la reforma laboral, no toquemos la ley. Lo que pasa es que de facto ya la hemos tocado para hacer frente a la pandemia. La reforma laboral del año 2012 era una reforma que facilitó de una forma muy clara el recurso al despido, por ejemplo, aparte de que incidió en la precarización de la contratación y sobre todo debilitó el papel de la negociación colectiva. Es un poco los 3 ejes de aquella reforma, ¿no? En esta situación hemos utilizado una palanca que son los ERTE, que no vienen de aquella reforma, aunque se dice a veces que los ERTE son tan viejos como la legislación laboral en España desde el propio Estatuto de los Trabajadores. Entonces lo que hemos hecho a través del diálogo social, en efecto, y de un acuerdo, no solo gobiernos, sindicatos, sino también con las organizaciones empresariales, es buscar una fórmula alternativa a los despidos. Si no hubiéramos utilizado los ERTE, que han sido una socialización temporal de 3,5 millones de salarios en España, es muy probable que el desempleo se hubiera incrementado en más de 3 millones de trabajadores. Y los ERTE lo que han hecho ha sido soslayar la legislación. Hemos mejorado las condiciones de acceso a estos ERTEs con una exoneración de las cotizaciones sociales y reconociendo prestaciones a trabajadores que con la legislación ordinaria no la hubieran tenido, porque por ejemplo los trabajadores con menos de 1 año de antigüedad no pueden acceder a la prestación de desempleo contributiva, y en estos ERTEs sí hemos posibilitado que lo pudieran hacer, de manera que lo que hemos hecho es una especie de ley ad hoc, una ley expresa para evitar los despidos y sustituirlo por esta socialización temporal de los salarios, que se está demostrando que es una mejor fórmula para que cuando llega un crecimiento de la economía, ese empleo suspendido se traduzca muy rápidamente en empleo. Y yo creo que esto es una enseñanza que tenemos que sacar de esta pandemia pensando ya en los tiempos de normalidad. ¿Por qué es positivo y necesario para Comisiones Obreras esa reforma laboral
por ejemplo, en puntos como el absentismo, ¿no? Que hay empresarios que dicen, bueno, es que este punto estaba bien, ¿no? Es decir, ¿por qué hay que cambiar todas esas materias que también están en el acuerdo de gobierno y qué le va a suponer en el plano positivo a la economía en crecimiento y al conjunto de la economía en redistribución y en justicia social? Fundamentalmente porque hay que corregir una inercia del modelo laboral español que es muy vieja, que viene de los años de finales de los 80. Y es que el modelo laboral español apostó por una utilización sistemática de la contratación temporal, la contratación precaria, y por el despido como fórmula primera de ajuste de las empresas a los cambios de ciclo económico o a las transiciones de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que hay una ralentización de la economía o que una empresa tiene que modificar sus formas de trabajar, recurre normalmente a despedir a una parte de la plantilla, espera a que pase el ciclo económico y luego, si las cosas van bien, vuelve a contratar. Yo creo que hay que romper esta inercia y hay que ser más europeos en ese sentido. Es decir, cuando hay cambios de ciclo económico o cuando hay transiciones digitales que conllevan cambios en la forma de trabajar, hay que apostar por fórmulas alternativas al despido. Y esto pasa por estabilizar la contratación, que haya más contratación indefinida en nuestro país y que cuando surgen estos problemas, estos cambios en los ciclos económicos, adaptemos las jornadas de trabajo, por ejemplo, como se hace en Alemania, a cambio de no despedir y con algún tipo de soporte público, que puede ser algún tipo de prestación que compense esas reducciones de jornada o una exoneración parcial y temporal de las cotizaciones sociales, es decir, buscar fórmulas alternativas. Yo creo que esta es la forma de intentar romper esa vieja inercia del contrato temporal y el despido como fórmula adaptativa principal de las empresas. Y luego hay que reequilibrar las relaciones laborales. La reforma laboral del año 2012 rompe, desvertebra la negociación colectiva y apuesta, porque lo que se pretendía era un proceso de caída salarial, apuesta, por ejemplo, porque los convenios de empresa puedan reducir los salarios de los convenios sectoriales que hasta entonces eran salarios de mínimos, es decir, por debajo de ahí no se podía hacer un convenio de empresa y no se podían reducir los salarios sin ninguna causa económica. Y esto hoy en día se puede hacer fomentando además el dumping empresarial. En dumping porque las empresas que pagan peores salarios compiten en mejores condiciones respecto a las empresas que cumplen los convenios colectivos. Y esa es una forma de distribución de renta a través de los salarios y es una forma de buscar la productividad sana de las empresas. Esto, como dice Emilio Ontiveros, la productividad es como el colesterol, la hay buena y la hay mala. Cuando se basa en mejorar tecnológicamente una empresa es bueno, cuando se basa en precarizar y reducir los salarios, pues es malo. ¿Pero qué tiene que ver eso, por ejemplo, con el punto del absentismo? ¿Qué tiene de malo ese punto que se estableció en la reforma laboral que a muchos empresarios no entienden que sea uno de los puntos que se vaya a cambiar? Ese ya se cambió, ese fue el primero que se cambió, bueno, porque el absentismo lo que otorgaba era una causa de despido objetivo al empresario por bajas de un trabajador perfectamente justificadas por un facultativo médico. Y esto, pues sinceramente, me parece que era algo absolutamente improcedente en una legislación. Es decir, que alguien, encima de ponerse mal o de tener un problema de salud, esto cause un motivo de despido, pues me parecía un abuso y esto se ha eliminado ya de la legislación. ¿Creéis que se puede llegar a un acuerdo todavía en este año, en estos 2 meses que nos quedan? Yo creo que va a ser difícil, pero yo no creo que sea imposible, porque, yo creo que COE, por hablar claro, tiene que asumir que el reequilibrio de la negociación colectiva se tiene que dar sí o sí, porque es la tercera vez que hablamos de esto, ¿no? Hemos discutido ya 3 veces, hemos negociado 3 veces. Yo no digo que COE nunca haya estado de acuerdo con las medidas que estamos planteando en la mesa, lo que hablaba antes de los convenios de empresa o que los convenios colectivos no desaparezcan. Por esto de la ultraactividad, que también sonará a la gente que nos esté viendo, que quiere decir que cuando no se llega a un acuerdo en un convenio, desaparece, puede perder su vigencia. Bueno, esto es un disparate, así no se puede negociar. Entonces, yo creo que si se asume por parte de COE que hay que reequilibrar la negociación colectiva, en las materias que nos quedan por abordar, de contratación, de flexibilidad interna, de estabilidad de la contratación, como digo, yo no digo que vaya a ser fácil, pero yo no creo que sea imposible un acuerdo. ¿Cómo vieron esa dicotomía en la parte más política de Calviño y de Yolanda Díaz en el Congreso? ¿Cree que entre ellas también puede haber acuerdo en esa reforma laboral? ¿El Gobierno va a tener una voz única en esa mesa del diálogo social? La tiene que tener. Aquí había una pugna sobre si el problema era de formas o el problema era de fondo. Si el problema es de que el Gobierno se tiene que coordinar mejor o qué delegación del Gobierno tiene que venir a las mesas de negociación, yo creo que el problema es menor. Y en todo caso, pues es un problema del Gobierno, para entendernos, ¿no? Ellos lo tendrán que resolver y en alguna manera parece que lo han resuelto, ¿no? Si el problema es de fondo, entonces la cosa ya es peor, porque
Nosotros, como sindicato, Comisiones Obreras, lo que no vamos a admitir es que ahora, que llevamos 7 meses negociando la reforma laboral, pero que es la tercera vez, como digo, que negociamos la reforma laboral, las posiciones que el Gobierno ha ido trayendo a la mesa ahora se modifiquen, porque cualquiera que nos esté viendo lo puede entender. Es que así no hay quien negocie. Necesitas fiabilidad en la otra parte. Yo creo que las posiciones que ha traído el Ministerio de Trabajo son las posiciones de Gobierno, son posiciones perfectamente colegiadas. Como decía en la pregunta primera, son posiciones que responden de una forma bastante clara al pacto de gobierno que en su día suscribieron el PSOE y Unidas Podemos, y por tanto nosotros somos las posiciones que damos por buenas dentro de esa mesa. Si no hay problema de fondo, si no se cambian esas propuestas, yo creo que la negociación tiene que continuar y en este mes y medio que tenemos por delante intentar llegar a un acuerdo entre las tres partes y si no, pues lógicamente entre las partes que estemos por acordar. ¿Firmarían la reforma laboral al revés de cómo se hizo esta nueva ley laboral, sin la patronal? Bueno, nuestra voluntad es que sea un acuerdo tripartito. Nosotros somos conscientes de que los acuerdos tripartitos son más sólidos y permanecen más en el tiempo y son menos indiscutidos en el propio ámbito político. Pero evidentemente una cosa es preferir un acuerdo tripartito y otra cosa es otorgar a nadie derecho de veto. Si COE opta por no suscribir el acuerdo que pudiéramos llegar en las próximas 5 semanas, pues nosotros lo que vamos a tratar es, vamos a exigir al Gobierno que cumpla con aquellos compromisos que hayamos podido alcanzar los sindicatos y el Gobierno en la mesa. Si no hay acuerdo y el Gobierno está en la parte del no acuerdo, ¿se espera un otoño y un invierno caliente? Yo es que ni contemplo la posibilidad de que si no haya un acuerdo tripartito el Gobierno no modifique la reforma laboral. Porque si esto fuera así, el otoño y el invierno serían bastante calientes. Pero no lo contemplo, primero porque responde al propio acuerdo de gobierno y segundo porque es que España tiene contraído un compromiso con la Comisión Europea de tomar medidas para reducir drásticamente lo que en Europa llaman la dualidad laboral y que, para que la gente nos entienda, es básicamente la temporalidad, el hecho de que nuestro país siempre conviva con tasas de temporalidad entre el 25 y el 33%, ¿no? Para reducir esto, que es un compromiso con Europa, o se modifica la norma o no va a cambiar la inercia a la que hacía referencia al principio. Pero si no se hace o se hace insuficientemente, ¿la huelga general puede estar encima de la mesa? No, yo no quiero sacar a pasear a la huelga general, pero sí digo que si el Gobierno no modifica la legislación laboral, desde luego la confrontación con los sindicatos va a ser máxima, pero es que ese escenario me parece imposible. Inflación, dejando a un lado ya la reforma laboral y para terminar también, es otro de los temas que ahora mismo están preocupando a trabajadores y a empresarios. Ayer conocimos el dato de que los precios están en el 5,5%, es verdad que la inflación subyacente, la que no es energía, está en el 1,4%, por lo que se dice, bueno, pero hay mucho gap, pero en el fondo no está afectando. Sí, al final los trabajadores ponen gasolina también, entonces también está afectando. Y pagan la luz. Y pagan la luz, entonces no está afectando, sí está afectando. Entonces, pero sin embargo, el Banco de España dijo, por ejemplo, que pensiones y salarios, también en lo público, no tengan una revalorización que acerque. Aquí volvemos otra vez a un escenario en el que si no se sube en el entorno del 5% salarios, pensiones y demás, va a haber una pérdida muy importante de poder adquisitivo, es decir, no se entendería una subida del 1% cuando la inflación está en el 5%, pero si se sube podemos ir a una segunda derivada de inflación que nos lleve a unas tasas del 7, del 8%, dependiendo de lo que suceda con la energía. ¿Cuál es la posición de Comisiones Obreras con ello? En primer lugar, hay que analizar si estos datos de inflación se van a consolidar en el tiempo o son coyunturales. La mayor parte de los análisis apuntan a que van a ser datos de coyuntura y que tienen que ver con los precios energéticos básicamente y con ciertos cortes en las cadenas de suministro que están encareciendo algunos productos y que temporalmente están disparando la inflación en términos que no conocíamos desde hace unas cuantas décadas. Si esto se consolida, la situación es preocupante. Yo creo que no se va a consolidar. Yo creo que esto tiene que ver con muchas de las dinámicas de salida de la pandemia. Y lo que ha ocurrido también es que de los datos que había hace un año a los que hay ahora, porque son comparativas interanuales, claro, estábamos en un momento muy concreto, todavía de una afectación enorme de la pandemia, y por tanto hay que ver cómo evoluciona esto, ¿no? Pero el dato es preocupante porque, como bien decías,
claro que afecta a las rentas más bajas, a las rentas que tienen que utilizar un coche o a las rentas que pagan la luz, ¿no? Si esto se consolida, tenemos un problema. Las pensiones, hay que proteger el poder adquisitivo de las pensiones y ya hay un acuerdo para que en efecto se revaloricen en función de la evolución de la inflación. Los salarios tendrán que renovarse en función de la caducidad de los convenios colectivos y la pretensión de los sindicatos, lógicamente, va a ser que no pierdan poder adquisitivo. Esto podría llevar a una determinada espiral inflacionista, este es un riesgo que está ahí, pero creo que primero tenemos que ver si se consolida esta evolución de la inflación como un elemento estructural o como un elemento de coyuntura. Y yo creo y espero que va a ser un elemento de coyuntura y a fin de año incluso ya sea bastante menor de ese 5 y pico %, ¿no? Pero el dato es muy preocupante. El problema es que la decisión igual hay que tomarla con esos términos del 5%. Entonces, aunque la previsión del Banco Central, del propio gobierno o a nivel internacional sea esa, también es verdad que esa previsión se ha ido equivocando durante todo el año en cuanto era la duración y parecía que iba a ser solo en la comparativa energía-energía del 21 con el 20, pero la profundidad se nos ha ido hasta finales de septiembre ya, sí, que son los últimos datos vistos. Y no quedan muchos meses ya para terminar el año y el escenario en efecto es de que vamos a ir a unos precios energéticos altos durante bastante tiempo, quizás no de este corte, pero sí unos precios energéticos altos, ¿no? Lo cual nos tiene que llevar a una segunda reflexión, aprovechando también que vivimos el momento en que hay que canalizar los recursos europeos. Es la necesidad de mejorar los espacios de autonomía de suministro energético en países como España, donde el desarrollo de nuevas formas de producir energía y reducir la dependencia que en su día tuvimos del petróleo, que generó prácticamente todas las guerras de la segunda parte del siglo XX, y ahora del gas, del suministro de gas desde Rusia o desde Argelia, tenemos que tratar de compensarlo también con el desarrollo de energías alternativas. Y creo que precisamente el vector de transición energético-ecológica que impulsan los fondos de reconstrucción europeos nos tienen que servir para tratar de ganar autonomía o soberanía, si se quiere decir de alguna manera, energética, con una perspectiva de largo plazo, ¿no? Porque es muy probable que vayamos a bastante tiempo de precios energéticos no tan disparatados como ahora, pero sí de precios energéticos altos, lo que es un problema para las familias, para la gente más vulnerable, pero también para la competitividad de las empresas y de la industria más electrointensiva que no puede prescindir de ella este país, ¿no? Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, estaremos muy pendientes, como no puede ser de otra manera, de esa negociación que van a tener en estos próximos 2 meses para la reforma laboral y también para esta actualización de pensiones y salarios, que seguro que va a ser un tema que va a ir ganando cada vez más espacio en la arena pública. Buen día y buen negocio. Igualmente.